Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. ¿Cómo está la intención de voto para la segunda vuelta presidencial? Encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre el respaldo a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, de cuyos nombres saldrá el próximo presidente de la República. ¿Cómo están las apuestas por regiones, por género, por estratos? Los resultados de esta, la primera gran encuesta de intención de voto para la jornada electoral del 19 de junio, en nuestra segunda hora de noticias a partir de las 9 de la noche. Tribunal Administrativo de Antioquia abre incidente de desacato contra Juan Camilo Restrepo por no abandonar el cargo pese a que un juez anuló su nombramiento. Una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín por no retirarse del cargo el pasado viernes 27 de mayo por orden de un juez debido a que su nombramiento incumplía los requisitos. Según la magistrada vocera del tribunal, Juan Camilo Restrepo tendrá un plazo de 3 días para responder la notificación. El desacato podría acarrear sanciones. Hoy también se conoció un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por la suspensión del alcalde Daniel Quintero. El movimiento Independientes, al que pertenece Quintero, denunció ante la Fiscalía a Juan Camilo Restrepo por usurpación de funciones públicas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Después de 34 horas de búsqueda de 14 mineros que quedaron atrapados en la mina La Mestiza, ubicada en el municipio del Zulia, los organismos de socorro no han logrado llegar al lugar del socavón, donde estarían a más de 600 metros de profundidad luego de una explosión. Uno de los mineros que logró ser rescatado con quemaduras en más del 85% de su cuerpo fue trasladado a Bogotá, en donde hace pocas horas falleció. En la mina La Mestiza, las labores de rescate se suspendieron hace 3 horas y se reanudarán mañana a partir de las 6 de la mañana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Detienen a niño de 10 años por amenazar con un tiroteo masivo en su colegio. Una semana después de la masacre en Texas, Uvalde empieza a enterrar sus muertos. Joe Biden dice que es el presidente que más tiroteos ha vivido. La Philip Morris dejará de producir cigarrillos en 15 años. Ya son más de 4.000 civiles muertos en Ucrania por invasión rusa. Unión Europea prohíbe la importación de petróleo ruso. Crece la inflación en la eurozona por la invasión rusa. Un centenar de personas mueren por graves inundaciones en Brasil. Con Luisa Fernanda Tobo y Bianca Gambino. Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, arrestaron a un niño de 10 años, quien amenazó con realizar un tiroteo en la escuela primaria en donde estudia y es propietario de varias armas. En medio de la creciente tensión que se vive en Estados Unidos por cuenta de los recientes hechos de inseguridad y la indignación derivada del reciente tiroteo en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde, en Texas, las autoridades del estado de Florida dieron a conocer que en respuesta a una aparente situación de riesgo, debieron arrestar a Daniel Isaac Márquez, un menor de 10 años que en redes sociales había manifestado su deseo de adelantar un tiroteo masivo. El joven estudiante, quien cursa 5º año, había adquirido 4 rifles de asalto tipo AR y se conoció que en su casa hay más armas. Según el informe policial, el menor estaba planeando el atentado con un compañero aún no identificado durante el Día del Agua, un evento que se llevará a cabo en el colegio en los próximos días. El alguacil del condado calificó como repugnante el comportamiento del menor, quien fue arrestado porque los detectives determinaron una causa probable e informó que no existe un reporte médico en el que se aludan problemas mentales en el menor, pero sí han indicado que su conducta puede ser resultado de la separación de sus padres. El mandatario estadounidense Joe Biden aseguró que él y su gobierno han tenido más tiroteos masivos que ningún otro presidente de la nación norteamericana. Tan solo en la última semana se registraron 15 tiroteos. Mientras inician los funerales de los 19 niños y 2 maestras asesinados en Uvalde en el tiroteo en una escuela primaria que conmocionó a Estados Unidos la semana pasada, uno de los peores de los últimos años en el país, el presidente Joe Biden se comprometió a reunirse con congresistas para promulgar una legislación sobre armas en respuesta a los más de 200 tiroteos masivos registrados en lo corrido del año.
En medio del duelo, en Uvalde también había ira por la respuesta de la policía, muy criticada por haber tardado en abatir al pistolero. Durante la visita de la primera ministra de Nueva Zelanda a la Casa Blanca, el mandatario aseguró que el dolor de las familias se puede prevenir. Well, there's an awful lot of suffering. I've been to more mass shooting aftermaths than I think any president in American history, unfortunately. And it's just so much of it is preventable. En el Senado se están reuniendo sobre una posible legislación bipartidista. Sin embargo, hay escepticismo sobre si las conversaciones finalmente aprueben proyectos de ley que modifiquen el acceso a armas. El primer ministro de Canadá anunció un proyecto de ley para limitar las ventas, transferencias e importaciones de armas en el país. La propuesta de Trudeau llega días después de que 21 personas murieran en el tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas. La agencia estadística del gobierno de Canadá informó que los delitos violentos relacionados con armas de fuego representan menos del 3% de todos los delitos violentos en el país. La multinacional Philip Morris quiere dejar de producir cigarrillos en 10 o 15 años, algo que implica una transformación del negocio en la que ya han invertido $9.000 millones en los últimos 6 años. Según el vicepresidente global de Asuntos Externos de la multinacional, no están funcionando los esfuerzos contra el consumo de cigarrillos mediante la prevención, los productos farmacéuticos para dejar el hábito o los aumentos de impuestos. México lanzó nuevas restricciones al consumo de tabaco, como prohibir la venta de vapeadores y cigarros electrónicos, así como fumar en cualquiera de sus modalidades en el emblemático Zócalo capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe la comercialización y circulación de estos nuevos artefactos para fumar con el argumento de que son dañinos para la salud. México ya había prohibido en octubre pasado la importación y exportación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sus cartuchos, pero las empresas siguieron vendiendo productos que tenían en reserva. Luego de 3 semanas de búsqueda, 70 niños que se encontraban desaparecidos fueron rescatados en Texas en un operativo conocido como Operación Almas Perdidas. Los menores de entre 10 y 17 años eran víctimas de tráfico sexual, así como de abuso físico y sexual. Los niños que ya habían sido víctimas de tráfico llegaron a un centro de rehabilitación y allí mismo los funcionarios los vendían, drogaban y comercializaban fotos de desnudos. De acuerdo con un informe difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la guerra en Ucrania ha dejado más de 4.000 muertos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la invasión rusa sobre Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero, ha provocado un total de 4.074 muertos entre la población civil y otros 4.826 heridos. Según estos datos actualizados a este 30 de mayo, entre los fallecidos se encuentran 1.540 hombres, 1.014 mujeres, 93 niñas y 100 niños. El organismo señala que las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país, y donde estos días se han recrudecido los combates, se han producido 5.037 bajas. Según la ONU, la mayoría de las bajas civiles registradas se debieron al uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos bombardeos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y ataques aéreos y con misiles. La Unión Europea llegó a un acuerdo que no implicará un embargo total, pero reducirá en más de 2/3 las importaciones de crudo desde Rusia. Los líderes de los 27 países miembros de la Unión Europea aprobaron un embargo al petróleo ruso que eliminará cerca del 90% de sus importaciones desde este país a fin de año, exceptuando a Hungría. Yesterday, in the middle of the night, we decided then to have a ban now on de facto 90% of Russian oil imports to the European Union. El embargo incluye el petróleo ruso trasladado por mar, permitiendo una excepción temporal para las importaciones suministradas vía oleoductos, una medida que fue crucial para que Hungría, que no tiene salida al mar, se sumara a una decisión que requería consenso. La Unión Europea estima que la medida reducirá en más de 2/3 las importaciones totales de crudo ruso.
La inflación de la eurozona se disparó 7 décimas en mayo hasta el 8,1% desde el 7,4% del mes anterior. Debido al impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de la energía y de los alimentos, la inflación de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado la moneda común alcanzó su máximo registro desde el inicio de la serie histórica en 1979. Un tribunal ucraniano condenó a 11 años y medio de cárcel a 2 soldados rusos acusados de haber bombardeado con un lanzamisiles múltiple 2 pueblos en la región de Yarkov. Alexander Bobikin y Alexander Ivanov fueron declarados culpables de violar los usos y costumbres de la guerra tras un juicio que comenzó a mediados de mayo en Ucrania. Según las autoridades, los 2 acusados habían reconocido totalmente su culpabilidad y declarado que estaban arrepentidos. Se trata de la segunda condena dictada por la justicia ucraniana contra soldados rusos por crímenes de guerra. Al menos 3 muertos y 8 personas desaparecidas deja la llegada del huracán Ágata a México. 3 personas muertas y 8 desaparecidas es hasta el momento el saldo que deja Ágata tras tocar tierra como huracán de categoría 2 en el estado mexicano de Oaxaca. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que Ágata se degradó a depresión tropical. Su paso por las costas oaxaqueñas ocasionó lluvias intensas o afectaciones a los servicios de luz de diversos municipios. También tuvo repercusiones en algunas carreteras y se registró el derribamiento de árboles, palmas y anuncios de publicidad. Antes de llegar a México, los expertos reflejaban que era el huracán más fuerte que ha tocado tierra durante el mes de mayo en el Pacífico Oriental. Ya son más de 100 los muertos que dejan las inundaciones en Brasil provocadas por las fuertes lluvias que azotan. Los residentes del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, se preparan para más días de fuertes lluvias, después de 4 jornadas donde las precipitaciones casi no han parado y han traído con ellas desastrosas consecuencias. El número de muertes tras las torrenciales lluvias se elevó a un centenar según las autoridades, que continúan buscando a más de una veintena de desaparecidos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló el área afectada y anunció una línea de crédito sin intereses para los microempresarios damnificados y la liberación inmediata de recursos federales destinados a municipios que pasan por este tipo de catástrofes. Desde que comenzaron las fuertes lluvias el miércoles pasado, casi 4.000 personas han perdido sus casas. Desarrolladores chinos crearon una nueva tecnología inclusiva para personas con trastornos del habla que les permite generar una voz única y personalizada en sus dispositivos. El gigante asiático Xiaomi está dando grandes pasos al frente en materia de inclusión y tecnología. La nueva herramienta de Xiaomi permite generar una voz única y personalizada para usuarios con esta afección. Ofrece la posibilidad a los usuarios de comunicarse utilizando su propia voz y para conseguirlo se formó el equipo del proyecto On My Voice, 200 voluntarios que donaron sus voces. Después de elegirse la voz del usuario, se hace una manipulación acústica que forma un sonido totalmente nuevo y original. Una vez se han completado estos pasos, la herramienta de inteligencia digital le concede a la voz una entonación y un ritmo natural para que sea lo más parecida posible a la de un humano. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. KLM y Air France conectan al mundo a través de una red de 250 destinos. En el 2016, KLM abrió su ruta Bogotá-Cartagena-Ámsterdam. Fuimos la primera aerolínea que conectó Cartagena con Europa en un vuelo directo. Actualmente operamos con 14 frecuencias semanales, una diaria con KLM y una diaria con Air France. Ambos vuelos son operados en un Dreamliner 787 de última generación que emite 20% menos de carbono. El grupo Air France KLM está comprometido a reducir su impacto medioambiental y lograr el objetivo climático de 0 emisiones netas de carbono en 2050. Estamos trabajando en varios frentes. Algunos de ellos es, por ejemplo, el programa Flight Responsibly, Viajando Responsablemente, en donde invitamos a nuestros clientes que viajen solamente cuando es indispensable. Esto va a permitir la disminución de nuestra huella de carbono. Además, KLM en Colombia apoya una incubadora de ideas de negocios verdes, Cleantech Hub, enfocada en dar solución al cambio climático, especialmente en emprendimientos verdes e innovación de tecnologías limpias. Presente en más de 57 países, Cleantech Hub está en Colombia desde 2019. Desde entonces, ha recibido más de 300 solicitudes y ha apoyado los 30 mejores.
KLM ha llevado a los colombianos a la final mundial anual. Pero la mayor contribución nos la dará el programa SAF, reemplazando los combustibles fósiles por combustibles sostenibles para la aviación. Asimismo, desde hace 10 años, KLM tiene un servicio que le permite a los clientes calcular sus emisiones de carbono de los viajes. Proponiendo un aporte, KLM invierte esto en la reforestación de bosques tropicales. Bueno, y los invito a vivir esta experiencia Air France KLM desde Bogotá a Cartagena con nuestros vuelos diarios. Muy buenas noches. Pues usted cumplió su palabra, me impresiona porque el viernes pasado cuando lo entrevisté y le pedí que me aceptara la entrevista de hoy, usted me dijo, se lo prometo. Gane o pierda, aquí estaré. Y ganamos. Así es, ganaron. Pero mire, ganaron, pero un sabor agrodulce le queda a todos los petristas, ¿no es cierto? Digamos que la gente quería ganar en primera vuelta. Sí. Y digamos que por confiarse en eso, mucha gente que quería votar por nosotros se quedó en su casita. Sobre todo jóvenes. Pero ¿usted hubiera preferido a Fico para la segunda vuelta o a Hernández? Mira, haciendo ya el cálculo después, sí, que eso es muy fácil. Cuando miras los mapas, dónde ganó Federico, dónde ganó Rodolfo, dónde gané yo, encuentras que Federico pues gana en su departamento. Yo tengo el mapa, ¿sabe? Sí, podríamos verlo. Miremos el mapa sobre cómo quedó finalmente, ahí está. Bien, entonces cuando miras ese mapa, la naranja soy yo. La naranja es usted. La naranja mecánica. El amarillo es... El púrpura es Federico y el amarillo Federico es cuando comparas, incluso lo he hecho por municipios, con la votación del no y del sí aquella vez del plebiscito por la paz. Te coincide. Es decir, el amarillo es donde ganó el no, incluido Antioquia. Y donde yo gano es donde ganó el sí. Entonces, eso tiene una importancia. Quiere decir que el electorado que fue mayoritario por el no, votó por Rodolfo. Eso se llama uribismo duro. Más Antioquia, que es el único departamento que por el liderazgo de Federico gana es Federico, que también ganó el no. Donde votan por el sí, ganó yo. El Caribe, las dos costas y Bogotá. Pero perdóname una cosa, doctor Petro, mire. Si Álvaro Uribe fue para la opinión pública, por lo menos en su primer gobierno, el gran salvador de la patria, sí, ¿por qué razón hoy ser uribista es un karma? Porque depende de dónde se hagan las encuestas. Si se hacen... ¿Qué creo yo que pasó? Hubo como una especie de división. Entonces el voto uribista se fue con Rodolfo, lo vio como parecido a Uribe, llamémoslo así. Aparentemente. Sí, aparentemente parecido a Uribe. Y Fico se quedó, fue con las maquinarias que organizó Duque, que era el Partido Conservador, se llevó el Partido Liberal, pedazos de Cambio Radical, Char, bueno, todos estos grupos, y su liderazgo propio en Antioquia. Entonces, eso es lo que fue Federico, 5 millones. No, pero mi pregunta es por qué el país, no el país, un sector de la opinión le volteó la espalda al presidente Uribe, que en un momento dado fue el salvador de esta nación, tanto pues que fue reelegido. Porque ese país se dio cuenta que esa salvación fue con 6.402 jovencitos muertos por balas oficiales, que la seguridad no fue tal. Ahora, sin embargo, no significa que se acabaron. Ahí se expresaron. Lo que pasa es que Federico, creyendo que Uribe le iba a quitar votos, trató de aislarse, digamos, de Uribe, pero físicamente, porque él es de Uribe. Y el otro, sin decirlo, con su talante, te doy en la cara no sé qué, sí sé cuándo, pues le pareció a la base uribista que era el hombre que podía reemplazar a Uribe y votó por él. Pero mire, doctor Petro, no hay ninguna duda de que Álvaro Uribe en su primera presidencia fue un gran caudillo, y es un gran caudillo nacional, eso no lo discute nadie. Lo que yo mismo no entiendo, y quiero conocer su opinión, es por qué un caudillo como Álvaro Uribe, en el día de hoy, lo primero que dice usted,
que es uno de los dos hombres que aspira a la presidencia, es contra Uribe. Y lo primero que dice Hernández es que él no es uribista. Entonces, ¿por qué razón? Como Federico. Sí, pero digo, ¿por qué razón ahora es bueno decir que es antiuribista? Si es que Uribe salvó a esta nación en su momento. Porque la salvó y la hundió. Digamos, si usted mira desde la perspectiva de la FARC, entonces sí, claro, digamos, frenó a la FARC. No digamos que la destruyó, porque al final fue Santos quien destruyó la FARC, pero frenó, y en ese momento la mayoría de la sociedad de ese entonces pues veía eso como una salvación por las circunstancias que se vivían, que eran reales. Pero al cabo de los años, ya sin FARC real, sin FARC guerrillera, entonces aparecen los problemas del país, que estaban, no era que no estuvieran, estaban, pero como por debajo de la mesa. Ahora están por encima. ¿Qué hay por encima? El hambre. ¿Qué hay por encima? La desesperanza juvenil. ¿Qué hay por encima? La pobreza, la desigualdad. Eso es lo que está por encima. Ahora, mire, entonces... Ya estalló, hace un año ya estalló. Le preguntaba esto por lo siguiente. Gustavo Petro obtuvo 8,5 millones sí, de votos, lo que jamás desde la Constitución del 91 en una primera vuelta nadie había obtenido. Eso es así. Pero, como en la segunda vuelta usted obtuvo más o menos eso, 8 y pico millones de votos. Lo que he oído que la opinión pública dice es ¿de dónde saca Gustavo Petro más votos para esta segunda vuelta si parecería agotado con sus 8,5 millones? Mira, primero de los que querían votar por mí no votaron. ¿Por qué razón no votaron? Porque creyeron que ya ganábamos, que eso ya era, digamos así, resuelto por problemas de transporte. Por abstención, mejor dicho. No votaron porque creyeron que ya la victoria estaba. ¿En primera vuelta? Sí. También una estrategia de no dejar que fluyera el transporte en las zonas que sabían que eran de mayoría mía. Ahí hubo un problema central que tiene que ver ya con estas maneras de hacer campaña en Colombia. No hubo transporte. En tercer lugar, en algunas partes, violencia. Pero en total, según los análisis que hemos hecho de Big Data, un 20% del electorado nuestro se quedó quieto, sobre todo juvenil. Se quedó quieto, pensando que la victoria ya estaba cantada. Eso obviamente tiene consecuencias, pero ahí están. También hay una parte del electorado que dijo, preferimos a Rodolfo que a Federico, porque Federico es el uribista. Entonces vamos a ayudar a que el no uribista suba. Los datos muestran que el voto uribista era con Rodolfo, no con Federico. Digamos, y hay un sector del electorado no despreciable, más o menos 1.200.000 votos, que no votó ni por mí, ni por Federico, ni por Rodolfo, y que están ahí. Entonces, si usted suma todo eso, pero existe la posibilidad, ¿no? Yo sé que uno aquí no puede, como un mago, decir va a pasar, sino existe una alta probabilidad de conseguir 1,5 millones de votos más, que es lo que necesitamos. Nosotros, digamos, con 1,5 millones de votos más, ganamos la presidencia. Ahora, mire, el señor Rodolfo hoy necesita 4 millones de votos más. Quizás poco más, a él le queda más difícil. Hay un poco de gente que se ha puesto muy fácilmente a sumar matemáticas como si las elecciones fuesen así de fáciles. Que entonces se suma este con este y ya, ganó. Eso lo hicieron algunos en el primer día. Eso no es así. Las elecciones no son así. Arrancó de nuevo. Él tiene el esfuerzo de conseguirse 4 millones más y conservar los que tiene. Yo tengo la necesidad de conservar lo que conseguí y conseguirme 1,5 millones más. Ahora mire, doctor Petro, después de comerciales, respóndame esa pregunta. ¿Por qué en algunos sectores importantes de opinión usted mete tanto miedo después de comerciales?
expresidente Mariano Ospina Pérez, doctor Gustavo Petro, escribió alguna vez esto: Colombia es un país conservador que vota liberal. Yo le pregunto a usted esto ahora: ¿por qué razón la gente en algunos sectores, advierto, le tiene a usted temor si es elegido presidente? El sector industrial, el sector empresarial, el sector privado, algunos sectores muy conservadores de la nación. Por eso cité la frase de Ospina. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué le tienen temor? Sí, fíjate que si estuviéramos en la época de Mariano, hubiéramos tenido que tener muchísimo temor por Mariano. Acuérdese la historia. Yo, digamos, indudablemente represento un cambio, a eso me comprometí, eso soy desde pequeño, digamos. Siempre he querido cambiar, digamos, esta estructura de la sociedad y del Estado colombiano muy desigual, porque ese es el hilo conductor de esta sociedad, de una desigualdad inmensa en el mundo y con unos niveles de pobreza que no es lo mismo, crecientes ahora. A veces disminuye, a veces aumenta. En una sociedad sí me parece que no tiene mucho, digamos, capacidad de volverse una gran nación. Una sociedad desigual no se vuelve una gran nación y va matando es como una especie de autodestrucción. Y yo me he propuesto el cambio, y el cambio a veces da miedo. En general el cambio da miedo y es más fácil conservar lo que hay, en general, en toda organización humana, en cualquier parte del mundo. Hay unos momentos en que una sociedad llega a ciertos episodios de la historia en donde le toca cambiar, se vuelve necesario cambiar. Hoy tenemos una oportunidad, eso no se va a repetir cada año, eso no es como un campeonato de fútbol, eso no es una moda, es un momento específico que llega al cabo de unas décadas. Ya no será para mí si se pasa este momento, ya algún joven hoy de pronto, una joven a lo mejor lo podrá hacer, pero este es un momento para aprovechar. Es un momento en donde la mayoría de la sociedad quiere cambiar. Sí, pero a ver, ese es el tema fundamental. Pero a ver, mira, quiere cambiar porque se agotó lo que venía. Pero mire, a ver. Ahora, ¿por qué me tienen miedo? Entonces, hay sectores de la sociedad que han sido privilegiados por las cosas como están. Obviamente ellos no están apostando a que yo gane. Pues ahí tienes al señor Uribe tratando muy astutamente. Ese señor es inteligente en estas materias porque va apostando la manera durante estos 7 meses, a pesar de su debilidad política, de ver cómo impide que Petro llegue a la presidencia. Hay sectores de la sociedad engañados, ¿cierto? Hay personas que piensan de verdad que es que les voy a expropiar su casita, que taxistas que creen que les voy a quitar su taxi. Hay personas religiosas que creen que yo voy a prohibir leer la Biblia. Hay personas que creen que, como hablé del cambio climático y todas esas cosas de la transición energética, entonces al otro día no va a haber gasolina para el camión, diésel. Y entonces creen que se van a quedar sin trabajo. Y así se construye, eso con ayuda de la otra campaña, un mundo que empieza a decir no, ¿cierto? Que dice no. Evidentemente el sector privado de Colombia le tiene miedo, eso no se puede negar, porque temen expropiación, porque temen nacionalización. Como usted ha dicho, yo con eso no lo voy a hacer. Hay quienes nos creen a usted mesiánico, ególatra. Como el Mesías. Sí, ególatra, egoísta. Mesiánica es la palabra, mesiánico es la palabra que más oigo de quienes no lo quieren abierto. Sí, sí. Que yo lo he escuchado, que es difícil porque es como si yo fuese el Salvador, sería como en la religión, ¿cierto? Que usted lo cree, no es que lo sea, sino que lo cree. No, sí, nosotros hemos estudiado, nosotros es una historia, ¿no? Un colectivo, por eso lo pongo en plural. Sí, pero digo, no es que la gente crea que usted se cree mesiánico, sino que lo llaman a usted mesiánico. Sí, me llaman porque estamos proponiendo soluciones. Es triste.
Es triste, ese es uno de los problemas de las campañas electorales, no esta, muchas. Y es que las campañas electorales son pasiones, que es lo que nos ha llevado al sectarismo y a matarnos. Sí. Y yo siempre las encaro es con razones. Y debo combinar pasiones con razones porque si no me estrello. Razones. Entonces, ¿cómo se quita el déficit fiscal que nos dejó Duque? Pues yo argumento, ¿cierto? No, pues hay que hacer una reforma tributaria que no quiero que sea sobre los pobres porque entonces aumento la desigualdad, aumento el hambre, carrasquilla, sino sobre los más ricos. Entonces me dicen odio de clases, no sé qué, es que esto le tiene bronca a los... Y los de allá pues obviamente no me quieren porque no quieren pagar impuestos, pero deben pagar impuestos si queremos una sociedad sostenible. Entonces si yo quisiera mover simplemente pasiones, le digo al pueblo, voy a llevarles la leche a los niños, pero no le digo a los ricos más ricos del país, deben pagar impuestos para poder pagar la leche. Y entonces quedo en un mundo en donde no voy a poderle llevar la leche a los niños porque no le voy a cobrar los impuestos a los más ricos. Y ahí sí estalla la sociedad. Eso es lo más irresponsable y es lo que está pasando. Porque está el hambre aquí, las necesidades aquí y los más ricos apostando a que estalle el país. Porque se soluciona fácil, es lo que yo llamo el pacto histórico. Se soluciona simplemente que paguen los impuestos como paga la clase media alta. Es que ellos pagan menos que la clase media alta colombiana. Hay señores banqueros, discúlpame que me meta, que de sus dividendos, que es lo que sacan de las utilidades de su banco para ellos, pagan menos impuestos porcentualmente que su secretaria en la oficina de su salario. Entonces, ese mundo y eso es la mayor corrupción, esa es la mayor corrupción, que no le está dando a la sociedad lo que la sociedad recibe, porque esos negocios grandes es porque la sociedad lo permite, porque ahí ponen sus ahorros, porque el mundo de la empresa es un mundo de la sociedad también. Entonces, al no pagar los impuestos, va llenándose de deficiencias la parte más débil de la sociedad. 2,5 millones de jóvenes sin colegio, etc. Entonces va tensionándose y va creando violencias y todo lo que usted vio hace un año. Un pacto social para convivir en paz consiste en que esta parte pague los impuestos que toca de ley y el Estado gaste en esta parte que no es dinero regalado, sino en la educación, en que se nutra el cerebro, en que la mamá sola pueda comprar la leche de sus hijos. Si la sociedad es más rica, las empresas de arriba son más ricas, que es lo que yo creo que no se ha comprendido en Colombia. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Pues si es un candidato que lo que vive es arrodillado a los de arriba, pues ni se atreve a plantearlo. Sí, es lo que ha pasado hasta ahora. Si es un candidato con la autoridad de la fuerza del pueblo, que lo elige con la fuerza del pueblo y le dice a los de arriba, hermanos, llegó el momento de pagar los impuestos. Pero mira, y esos impuestos los vamos a dedicar a sostener y a enriquecer la parte más pobre de la sociedad sin regalos, dándole las condiciones para producir riqueza. ¿Sabes cuál es el efecto final? Esto que estoy hablando es lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Francia, lo que hizo Alemania, lo que hizo Inglaterra. Esto que estoy hablando lo hizo Corea del Sur, que es el ejemplo que yo siempre pongo. Las empresas se vuelven más ricas, la sociedad se vuelve más rica y lo que se construye es paz, es convivencia, es el camino de la paz. Pero mire, doctor Petro, uno como periodista ha visto que la mayor desigualdad que hay en Colombia es la propiedad de la tierra. El 10% de la población, y estas son cifras del DANE, sí, es propietaria el 10% del 90% de la tierra. Es decir, la concentración de la riqueza de la tierra, yo creo que ningún país la tiene como Colombia. Esa parecería ser el mayor desequilibrio que hay en el país. En términos de patrimonio, usted lo ha dicho, es así. ¿Y entonces qué hacer ahí? Yo le agregaría un elemento nuevo, la conectividad, que es como la tierra del siglo ¿qué hacer XX. ahí con la propiedad de la tierra? Democratizar, que es una palabra que me prohibieron.
Hay métodos, el mundo lo ha hecho, esto no es un problema solo colombiano, el mundo lo hizo. Muchas veces violentamente, sí. Otros lo hicieron pacíficamente. Yo he mirado el caso pacífico. Vamos a poner un ejemplo, tienes la altillanura, que es una posibilidad de una gran despensa alimentaria, incluso más allá de nacional, si le cruzáramos el ferrocarril. Y que no es petróleo, esa, la riqueza de ahí es la tierra si se fertiliza. Que echarle cal, es un programa público incluso, de tierras baldías. Entonces allí puedes hacer un experimento. Por ejemplo, grandes capitales agroindustriales que quisieran, incluso nacionales, incluso extranjeros. Bueno, quieres 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas en la altillanura, compra estas hectáreas en el Magdalena Medio, compra estas hectáreas en el Caribe y se las entregamos a los campesinos. Un método. Otro método. No, pero perdón ahí. Sí. Es que tierras baldías, doctor Petro, en Colombia se ha intentado desde los años de Carlos Lleras y su reforma tributaria. Tierras baldías que no sirven para nada, sin riego, sin agua. Entregan eso, tierras baldías sin ningún tipo de infraestructura. ¿Eso para qué sirve? Te dije que fertilizar, pero iba para allá. Por ejemplo, haces un distrito de riego. Y vamos a poner en el Magdalena Medio un distrito de riego, inversión pública. Ahí hay unos poseedores de la tierra y grandes, porque no hay campesinos en el Magdalena Medio realmente. Los sacaron. Entonces haces un distrito de riego y esa tierra se vuelve altamente productiva. Sí. Como tienen que pagar el impuesto por una obra pública, como cualquier ciudadano en una ciudad, de valorización, entonces no pagan dinero, pagan en tierra. Entonces un pedazo de esa tierra es la parte del pago que recibe el Estado por haber hecho la obra pública del distrito de riego. Esa tierra es más productiva. Si se la das a los campesinos ya democratizaste. Pero no todos ganan. No estamos hablando de expropiación. No, porque todos ganan. Es un método, el método japonés es que le compraban la tierra con bonos del Estado y ganaban intereses del bono. Las sociedades han construido mecanismos pacíficos para que la gente pueda acceder a la tierra. Pero sin expropiación. Sin expropiación. Entonces, digamos, el primer gran proyecto, o uno de los primeros que usted presentaría, si es elegido presidente, es una reforma agraria. Y es el acuerdo, es el punto 1 del acuerdo de paz, acuérdese. O sea, eso ya está firmado por el Estado. Está firmado el acuerdo, pero no está ejecutado. Pero no, pues lo hicieron trizar la paz y mira las consecuencias. Es decir, lo primero que haría, de las primeras cosas que haría si elegido presidente, es aplicar el punto 1 del acuerdo de paz que firmaron Santos y las FARC. Ese es un proceso largo, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, pero sí comenzamos. Y no va a ser ni con violencia ni con expropiación. Es una reforma agraria. ¿Para qué Colombia necesita una reforma agraria? Uno, para que no haya hambre. Para que no haya hambre. Si nuestros alimentos se producen en abundancia y de manera barata, que implica aumentar la productividad, nuestros niños no sufren de hambre, que eso es un objetivo primero. Y dos... Pero mira, doctor Gustavo, perdóneme que lo interrumpa así bruscamente, pero es que me acaba de llegar la encuesta primera encuesta sobre qué pasará en la segunda vuelta, según el Centro Nacional de Consultoría. A esa encuestadora hay que reconocerle que acertó, la única que acertó en la ubicación de los tres primeros del resultado de ayer. Dijo el Centro Nacional de Consultoría en su última medición que no se podía publicar el sábado pasado. Resultado, primero Gustavo Petro 37.7, obtuvo 40.7, pero lo coloca de primero. Segundo, Rodolfo Hernández, la única encuestadora que acertó. Segundo, con 28.3 y obtuvo 21, pero fue segunda. Y tercero, dijo el Centro Nacional, Fico con 20.1 y obtuvo 23. Es decir, fue la única encuestadora que acertó en el primero, segundo y tercero, tal cual.
Entonces, doctor Gustavo, aquí tengo la primera encuesta para la segunda vuelta. La voy a divulgar en el noticiero enseguida, dentro de un minuto. Le agradezco mucho. Seguimos conversando para transmitir mañana sobre el resultado de esta encuesta. Y a ustedes la sintonía, sigan aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. ¿Quién ganará entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Primera gran encuesta sobre segunda vuelta presidencial. Resultado por regiones, edades y estratos de encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre Elección Presidencial. Partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático y la U deciden posición para segunda vuelta. Rodolfo Hernández resume los 20 puntos de su programa que lo diferencian del uribismo. Habla Marilén Castillo, fórmula vicepresidencial de Hernández. Sobre el aborto, cada quien decide, afirma. Evidentes pullas del presidente Duque a Gustavo Petro sin mencionarlo. Populismo ramplón amenaza al Estado, dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Europa cuestiona suspensión de alcaldes en Colombia. Imposible rescate de 14 mineros atrapados en el Zulia, en norte de Santander. Facilitar fertilización in vitro, pide Corte Constitucional a la CPS. Síntomas de resurgimiento del COVID en el país. Inventario de armas en Colombia, anuncia director de la policía. Cae el dólar y se disparan las acciones en la Bolsa de Colombia. Sensible baja del desempleo en el país, reporta el DANE. Bucaramanga, ciudad con la más baja tasa de desocupación. Grupo Gilinski, mejora propuesta para compra de acciones de Argos. Con Luisa Fernanda Tobo y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. ¿Quién ganará la presidencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Primera gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI sobre la intención de voto para la segunda vuelta presidencial. Estos son los resultados. La primera gran encuesta para la segunda vuelta presidencial la realizó el Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. A la pregunta, si las elecciones a la presidencia fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Rodolfo Hernández, 41%. Gustavo Petro, 39%. Voto en blanco, 5%. Ninguno, 1%. No sabe, no responde, 14%. Por regiones. A la pregunta, si las elecciones fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Antioquia Eje Cafetero, Rodolfo Hernández, 54%. Gustavo Petro, 26%. En Bogotá, Rodolfo Hernández, 39%. Gustavo Petro, 49%. Región Caribe, por Rodolfo Hernández votaría el 33%, por Gustavo Petro el 48%. En la región Centro Oriente, por Rodolfo Hernández votaría el 51%, por Gustavo Petro el 23%. En la región Centro Sur, Rodolfo Hernández tiene el favoritismo del 46% de los colombianos, Gustavo Petro del 34%. En el Pacífico, Rodolfo Hernández saca el 23%, Gustavo Petro el 57%. Por género, a la pregunta, si las elecciones fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Masculino, Rodolfo Hernández, 42%. Gustavo Petro, 43%. Género femenino, por Rodolfo Hernández, el 41%. Por Gustavo Petro, el 36%. Por edades, entre 18 y 25 años, el 26% votaría por Rodolfo Hernández. El 54% por Gustavo Petro. Entre 26 y 40 años, el 37% por Rodolfo Hernández. El 45% por Gustavo Petro. Entre más aumenta la edad, más votan por Rodolfo Hernández. Entre 41 y 55 años, el 46% votaría por Rodolfo Hernández. El 34% por Gustavo Petro. De 56 o más años, el 53% votaría por Rodolfo Hernández. El 26% por Gustavo Petro. Por estratos, a la pregunta, si las elecciones fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Estrato alto, Rodolfo Hernández saca el 52%, Gustavo Petro el 40%. En el estrato medio, Rodolfo Hernández saca el 39%, Gustavo Petro el 41%. Y en el estrato bajo, Rodolfo Hernández alcanza el 40% de intención de voto, Gustavo Petro el 39%. Esta es la ficha técnica de la encuesta.
El candidato Gustavo Petro comenzó a sumar adhesiones para la segunda vuelta presidencial. El excandidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, el exministro Luis Gilberto Murillo, se sumó a su campaña junto con el partido Colombia Renaciente. Varios exministros de Estado también se sumaron al pacto histórico. Hasta este domingo 29 de mayo, Luis Gilberto Murillo fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Desde hoy, este exgobernador de Chocó en 2 ocasiones y exministro de Medio Ambiente hace campaña por Gustavo Petro. Hoy llegamos a este proyecto desde una mirada del centro ideológico de raíz popular, pero con el poder de las regiones, que son quienes han marcado esta campaña, direccionando la agenda y evidenciando que es importante la transformación y el fortalecimiento de la institucionalidad. Petro agradeció ese apoyo. ¿Cuál es el cambio en Colombia de inmediato? Que los niños y las niñas no tengan hambre. Eso no se dice en el discurso, hay que hacerlo. En la tarde, el candidato presidencial del Pacto Histórico también sumó nuevas adhesiones. Guillermo Rivera y Griselda Yanel Restrepo, de la coalición Centro Esperanza, se sumaron también a su proyecto político. Los partidos políticos comenzaron hoy a definir a qué candidato respaldan entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para la segunda vuelta presidencial. Hoy hubo reunión de bancadas de la U y el Partido Conservador. Los partidos políticos tienen claro que lo que ocurrió el domingo 29 de mayo con la elección presidencial es un voto de protesta ciudadano, un voto que reclama cambios. Por eso comienzan a definir sus apoyos. Partido Liberal tiene junta parlamentaria mañana. Son casi 44 parlamentarios que mañana asisten a las 12 del día al Tequendama a asumir esa postura que está esperando el país que asumamos. El Partido Conservador y el Centro Democrático tienen prácticamente definido su respaldo a Rodolfo Hernández. El Partido Conservador insiste en defender la democracia, defender la institucionalidad y defender la economía de mercado, y eso casi que empieza a cerrar las opciones. Entre ingeniero y guerrillero, pues pongamos al público a escoger. Pero yo ni voy a estar en su campaña, ni voy a hacer manifestaciones, ni me voy a montar a una tarima. En la U decidirán la semana entrante. Es el momento más importante de que nosotros, como partidos, como personas que participamos activamente en el servicio público, tenemos que escuchar al ciudadano común y corriente. En las otras agrupaciones políticas tampoco hay decisión aún. El candidato Rodolfo Hernández, a través de Twitter, resumió los 20 puntos de su programa de gobierno. Rodolfo Hernández le salió al paso a quienes dicen que es el candidato del expresidente Álvaro Uribe. A través de Twitter publicó 20 puntos que, según él, lo diferencian del uribismo, entre ellos el aborto. En mi gobierno se sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados. La que tiene el derecho a decidir si aborta o no es la mujer. También el fracking. Tras evaluar la información disponible, mi posición es en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque. Otras propuestas del ingeniero que, de acuerdo con él, lo diferencian del uribismo tienen que ver con la legalización de la marihuana recreativa, la reducción del IVA del 19 al 10%, la eliminación del 4 por 1000. El candidato presidencial además plantea implementar el acuerdo de paz y negociar con el ELN. También entregar una renta básica a las clases menos favorecidas. El candidato presidencial Rodolfo Hernández tiene vigente un proceso penal por presunta corrupción y 33 procesos disciplinarios en la Procuraduría. El candidato presidencial Rodolfo Hernández tiene activos 33 procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación por presuntos hechos de corrupción, como por ejemplo solicitar presuntamente dineros a contratistas, la modificación del manual de funciones para los empleados de la alcaldía, nombrar sin lleno de requisitos a la gerente de Metrolínea, así como los miembros de la junta directiva del acueducto, y también tiene procesos por presunto acoso laboral y por participación en política. Contra Rodolfo Hernández también cursa un proceso penal en la Fiscalía General de la Nación. Para el próximo 21 de julio está preparado el inicio del juicio en contra del candidato por su presunta responsabilidad en la adjudicación ilegal de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario El Carrasco, contrato por un valor de 336 millones de pesos que se adjudicó cuando fue alcalde de Bucaramanga. La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelén Castillo, habló con Noticentro 1 CMI y se refirió al tema del aborto.
¿Quién es Marelén Castillo? La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Una caleña de 53 años, es ingeniera industrial y magíster en administración de empresas. En 2011 asumió como rectora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Académica, 32 años en la academia, trabajando fuertemente por la educación de Colombia, ese era mi servicio. Hoy vengo a cumplir otro rol de servicio al país que llaman política. Castillo dice que no es de izquierda ni de derecha y sobre temas como el aborto y la eutanasia, esto responde. Yo respeto las posiciones de la gente, todo el mundo toma una decisión y la decisión es responsabilidad de cada persona y ellos deciden. Hoy se reunió con mujeres víctimas, dice que hay que darle posicionamiento a las mujeres. Vamos a conversar para poder unirnos en este ejercicio clave que tenemos que hacer en la recta final. Igual que el candidato Rodolfo Hernández, su fórmula es clara en que los apoyos son bienvenidos, pero no habrá alianzas. Mañana tendrán reunión estratégica de la campaña para definir las acciones de cara a la recta final a la segunda vuelta. El presidente Iván Duque lanzó una fuerte arremetida contra el candidato Gustavo Petro. Aunque no lo mencionó por su nombre, dijo que quien ha caminado por el camino de la ilegalidad tiene un pálpito recóndito en su vida de esa situación. El presidente Iván Duque, hablando hoy en la última ceremonia que presidirá en la Policía Nacional, hizo alusión a Gustavo Petro, sin llamarlo por su nombre. Petro fue guerrillero del M-19 y hoy está a las puertas de ser el próximo jefe de Estado. El presidente Duque afirmó que quien ha sido delincuente siempre le queda algo en su existencia. No existen exsecuestradores, ni exasesinos, ni excriminales. Quien ha estado en el camino de la ilegalidad siempre mantiene ese pálpito en algún lugar de su existencia. Duque también se refirió a un hipotético golpe de Estado, como dijeron algunos candidatos en la campaña electoral pasada, descartándolo de plano porque dijo que la policía y las fuerzas militares son leales a la Constitución. Esta es una fuerza pública que protege a Colombia y a sus instituciones en todo momento y en todo lugar del territorio. El presidente Duque también declaró que la policía no responde a ideologías, rechazó el desmonte del SMAT y reafirmó que esa institución no debe salir del Ministerio de Defensa. De cara a la segunda vuelta presidencial, la alcaldesa Claudia López advirtió en un evento académico que el populismo ramplón amenaza el Estado social de derecho en Colombia. La alcaldesa Claudia López sorprendió con esta declaración en un evento académico a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial. El populismo ramplón amenaza el Estado social de derecho, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de donde sea. Y fue más allá. Y me alegra que a pesar de la enorme manipulación política, mediática, los colombianos han decidido mayoritariamente por dos opciones de cambio. López aprovechó que entre los asistentes estaba la procuradora para referirse a las sanciones del Ministerio Público contra los funcionarios elegidos por voto popular. Ha reconocido con toda franqueza, no es la primera vez que lo hace, que no hizo una interpretación literal de la sentencia, sino que hizo una interpretación. Y esa interpretación entonces debe ser analizada por quien en última instancia interpreta las leyes de Colombia, que es nuestra Corte Constitucional. El evento convocado por la Universidad Externado de Colombia era sobre el uso y abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano. La misión de observación electoral de la Unión Europea presentó un balance positivo de las elecciones presidenciales, pero llamó la atención sobre la suspensión de alcaldes en días previos a los comicios. Administrativa. Para los observadores de la Unión Europea, las elecciones de este domingo 29 de mayo transcurrieron con normalidad. Eso sí, llamaron la atención de la suspensión que hizo la Procuraduría de 4 alcaldes semanas antes de los comicios. A nuestros ojos es discutible que la disposición constitucional que impide a algunas categorías de funcionarios públicos participar en las campañas electorales sea aplicable a los funcionarios electos. Si es cuestionable a ojos del ordenamiento jurídico colombiano, de su Constitución, nos parece que es contrario a los estándares internacionales en términos de participación político. La primera vuelta presidencial fue observada por cerca de 500 delegados de diferentes partes del mundo. La procuradora Margarita Cabello aseguró que la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no afecta sus derechos políticos y advirtió que una suspensión temporal no es igual a una sanción.
Ante el Consejo de Estado, un apoderado de la Procuraduría pidió que desestimen la tutela con la que el alcalde Daniel Quintero quiere tumbar su suspensión por 3 meses por presunta participación en política. La Procuraduría asegura que la suspensión en su contra no vulnera lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe a autoridades administrativas sancionar a los mandatarios elegidos popularmente. La suspensión provisional no se traduce en una situación de carácter definitivo o en una sanción equiparable con la destitución. Dice el concepto. La suspensión es estrictamente provisional y no implica una afectación del núcleo esencial de los derechos políticos alegados. A propósito, la procuradora Cabello defendió hoy sus facultades sancionatorias. La Constitución actual y las instituciones actuales nos permiten hoy imponer sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular. La Procuraduría levantó hoy la suspensión provisional que había ordenado sobre el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por presunta participación en política. El alcalde Hurtado es investigado por presuntamente incidir en favor de Federico Gutiérrez, pero como Gutiérrez perdió en primera vuelta presidencial, la Procuraduría consideró superado el hecho que motivó la suspensión. El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra el alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, por permanecer en sus funciones pese a la orden del tribunal que anuló su designación. Este es el auto del Tribunal Administrativo de Antioquia con el que se abrió incidente de desacato contra Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín por no retirarse del cargo el pasado viernes 27 de mayo, luego de una orden de un juez, debido a que su nombramiento incumplía los requisitos. Dicha suspensión tiene efectos a partir de la notificación, así como se dijo en la parte resolutiva de la Providencia, y la misma se llevó a cabo el viernes 27 de mayo. Sin embargo, el despacho tiene conocimiento de que el señor Juan Camilo ha seguido fungiendo como alcalde. Según la magistrada vocera del tribunal, Juan Camilo Restrepo tendrá un plazo de 3 días para responder la notificación. El desacato podría acarrear sanciones. El ministro del Interior, Daniel Palacios, reveló que antes del jueves se conocerá el nombre de la alcaldesa encargada de Medellín, tras entrevistar a las ternadas por el movimiento del suspendido alcalde Daniel Quintero. Desde el Gobierno Nacional señalaron que han actuado bajo la ley luego de la decisión de la Procuraduría que suspendió a Daniel Quintero. Se está obrando dentro de los términos legales constituidos. Primero, era importante que se resolviera la solicitud de aclaración, que tal como he leído la norma, suspende la firmeza del fallo. Camila Villamizar, André Uribe y Karen Delgado son las 3 ternadas para ocupar el encargo de la alcaldía de Medellín. Fueron postuladas por el movimiento Independientes que avaló la candidatura de Daniel Quintero. Hoy se cumplió la cita de entrevista con el ministro del Interior. Con eso esperamos el día de mañana, a más tardar el jueves, estar nombrando a quien sería el alcalde encargado producto de la terna, tal como exige la ley. El ministro Palacios además dijo que no ha sido notificado por la Contraloría de Cartagena frente a una suspensión del alcalde William Daw. El alcalde de Cartagena, William Daw, advirtió que no se dejará sacar del cargo, como lo pidió la Contraloría Distrital al presidente Iván Duque. Con una protesta en la Plaza de la Aduana, el alcalde de Cartagena, William Daw, rechazó la petición hecha por el Contralor Distrital al presidente Iván Duque de suspender al mandatario mientras se adelanta una investigación por presunto detrimento patrimonial tras la firma de un contrato de más de 1.000 millones de pesos para la compra de pruebas rápidas durante la pandemia para la población vulnerable y que, según el órgano de control, no hay certeza de que se haya efectuado de esa manera. Si me llegan a suspender, yo voy a decir: aquí estoy en el Palacio de la Aduana y aquí me quedo. Y si me quieren sacar, vengan y me sacan a la fuerza. Yo estoy seguro que me sacarán a la fuerza. Es de anotar que por petición de la Contraloría, en el mismo proceso, el alcalde William Daw suspendió a la secretaria de Salud, Joana Bueno. Los organismos de socorro no han podido llegar hasta el lugar donde permanecen atrapados 14 mineros en un socavón de carbón en norte de Santander. Después de 34 horas de búsqueda de 14 mineros que quedaron atrapados en la mina La Mestiza, ubicada en el municipio del Zulia, los organismos de socorro no han logrado llegar al lugar del socavón, donde estarían a más de 600 metros de profundidad luego de una explosión. Estamos tratando de destapar el conducto de la parte inferior para poder suministrar ventilación adecuada al área para que los equipos de salvamento que están realizando las actividades. Uno de los mineros que logró ser rescatado con quemaduras de más del 85% en su cuerpo fue trasladado
trasladado a Bogotá, en donde hace pocas horas falleció. Los familiares de los 14 mineros que aún permanecen dentro de la mina aguardan la esperanza de ser encontrados. Entre más rato más van avanzando y nada, mire. Pero la esperanza es que lo saquen, no a ver si sale vivo o sale muerto, ¿no? La mina La Mestiza hasta hace 12 días no estaba funcionando. La Agencia Nacional Minera le había levantado la sanción. Las labores de rescate se suspendieron hace 3 horas y se reanudarán mañana a partir de las 6 horas. Al ordenarle a la EPS compensar, autorizar un tratamiento de fertilización in vitro, la Corte Constitucional advirtió que persiste un déficit en la atención de infertilidad como problema de salud pública. La Corte Constitucional cuestionó que persista una ausencia de regulación del Estado respecto de la atención de la infertilidad como problema de salud pública. El déficit de regulación existente constituye una carga injustificada que no están obligados a soportar quienes desean materializar su derecho legítimo a construir una familia. La Corte cuestionó que tratamientos como la fertilización in vitro no estén en el plan obligatorio de salud y dependan de la capacidad económica de las parejas. El Estado se encuentra llamado a intervenir para evitar la diferencia de trato que supone que solo las parejas infértiles que cuenten con los recursos económicos suficientes puedan tener hijos biológicos, luego de someterse a la intervención médica especializada. Hoy se confirmó en Colombia el primer caso de hepatitis aguda infantil, una temible enfermedad que tiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Nacional de Salud reportó que un menor de apenas 2 años y quien había tenido COVID-19 resultó positivo para hepatitis crónica. La entidad lanzó una alerta a las autoridades de salud departamentales y municipales para que refuercen la vigilancia frente a la hepatitis infantil que infecta el hígado. Mayo termina con un aumento en el número de casos de COVID-19. En la última semana los contagios superaron los 4.000 casos. El Colegio Médico de Antioquia hizo un llamado a las autoridades de salud para que adopten medidas que garanticen el suministro de vacunas y medicamentos para atender los nuevos contagios. En Quibdó, un menor de edad murió esperando un traslado a una unidad de cuidado intensivo pediátrica. El joven de 14 años de edad falleció en el Hospital San Francisco de Asís mientras esperaba que la EPS Confachocó autorizara su traslado a un centro asistencial de 3er nivel, ya que el menor estaba presentando un síndrome de dificultad respiratoria aguda. La EPS afirmó que recibieron la solicitud de traslado el pasado sábado en horas de la tarde y luego de buscar disponibilidad de camas en más de 4 IPS en el país, no fue posible el traslado. Colombia tendrá un registro único de identificación balística. Todas las personas que tengan armas de fuego estarán en obligación de registrarlas. El gobierno expidió el decreto que crea el registro de identificación balística para permitir la identificación del arma que disparó cada bala que sea encontrada en una escena del crimen. Las personas que tienen permiso para tener armas las deben registrar ante este nuevo sistema de identificación en un plazo máximo de 1 año. Es como el ADN de cada arma. Va a ser para cualquier arma que se venda en Colombia, que la venda la industria militar, que la posea la fuerza pública. Un arma que entre de manera legal a Colombia tiene que tener ese camino de registro científico para que tengamos, esperamos que en un corto tiempo, ojalá en un par de años, todas las armas registradas en Colombia. Sería como la cédula de identidad. Los trámites para el empadronamiento de las armas se harán ante el Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos del Comando de las Fuerzas Militares. También quedarán registradas todas las armas de la fuerza pública, permitiendo mayores controles sobre su uso. El Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que autoriza la virtualidad en las audiencias judiciales. El proyecto, respaldado por las altas cortes, establece la virtualidad en todas las audiencias judiciales. En el campo penal, la virtualidad queda a discreción de los jueces, quienes decidirán cuándo deben ser virtuales y cuándo presenciales. El proyecto pasa ahora a conciliación en Senado y Cámara de Representantes. Fue enviado a prisión un docente del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, señalado por presunto delito de acceso carnal violento contra varios estudiantes del plantel, en hechos ocurridos desde el año 2014. El profesor de artes escénicas deberá permanecer en prisión hasta que un juez defina su condena tras hallarlo culpable de presunto abuso sexual de varias alumnas. Las investigaciones aún continúan en contra de otros docentes que al parecer estarían involucrados en delitos similares. A la fecha serían 70 denuncias contra distintos maestros de Bellas Artes por posibles casos de acoso, abuso, exceso de autoridad, entre otras.
El sistema Transmilenio colapsó en inmediaciones de la calle 80 con carrera 30, luego de que varios padres de familia bloquearan la vía por falta de rutas escolares para el transporte de sus hijos. Así amaneció la calle 80 en Bogotá, Transmilenio paralizado y ríos de gente caminando para llegar a sus trabajos. Vengo caminando desde la avenida Suba. El origen de este caos vial fue una protesta de padres de familia, quienes desesperados por la falta de rutas escolares para sus hijos, muchos con discapacidad, decidieron bloquear la vía. Nos llegó junio y aún no hemos logrado que la Alcaldía y Secretaría de Educación nos dé una solución de rutas, simplemente ellos se lavan las manos. El colegio público Juan Francisco Barbeo en Engativá lleva más de 5 meses sin rutas. Creo que mi hijo tiene derecho a la educación y es lo que estoy peleando acá. Luego de la mesa de trabajo se pondrán en servicio otras 4 rutas adicionales a partir de la semana del 6 de junio. La contingencia con las rutas escolares se presenta en varios colegios públicos de la ciudad, pero solo hasta mañana la Secretaría de Educación se referirá al tema. No para la delincuencia en Bogotá. Hombres armados asaltaron un banco en el centro de la capital. A plena luz del día, 2 delincuentes ingresaron a esta sucursal bancaria. Luego de intimidar con armas de fuego a los trabajadores y clientes, se robaron un millonario botín. Según información preliminar, los ladrones se llevaron más de 200 millones de pesos en efectivo en la modalidad de taquillazo. Un tornado afectó el suroriente de Barranquilla y destechó una bodega de una empresa textil y afectó varias viviendas. Al mediodía se formó el fenómeno natural también conocido como tromba marina. Ocurrió en la ribera del río Magdalena, en los límites de Barranquilla y Soledad. Hubo pánico en varios barrios y en la zona franca industrial. Varias casas fueron destechadas en los barrios La Luz y La Chinita. En la zona franca industrial, una fábrica de textiles resultó destechada. Los mercados financieros reaccionaron a los resultados de la primera vuelta presidencial. El dólar bajó y el valor de las acciones aumentó. Con tranquilidad y optimismo arrancaron esta semana los mercados financieros luego de la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la República. El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia se disparó y subió 4,63%. Por su parte, el precio del dólar se desplomó a 3.776 pesos, que será la tasa representativa del mercado para mañana miércoles, registrando una caída de 136 pesos. Latinoamérica en conjunto ha hecho un viraje hacia políticas y gobiernos de izquierda y lo que nos dejan los resultados electorales es la posibilidad de que sea el único país con políticas de derecha. Creo que es inevitable que tengamos un influjo de capitales hacia el país si hay un entorno que le represente y le ofrezca a los inversionistas tranquilidad. En tanto no se tenga ese cambio hacia la izquierda, pues ahí se tiene una mejor perspectiva frente al país y eso se hace visible en la divisa. Otro de los factores que influyó la caída del dólar fue el alza en el precio del petróleo, que este martes subió a $119 el barril por una mayor demanda de hidrocarburos a nivel mundial. Se estima jornadas de gran volatilidad en los mercados financieros para las próximas 3 semanas. En abril, el desempleo en Colombia cayó a su nivel más bajo desde que inició la pandemia, según el informe de mercado laboral divulgado hoy por el DANE. Según el informe del mercado laboral del DANE, mientras que en abril del 2021 la tasa nacional de desempleo era de 15,5%, en el mismo mes de este año 2022 bajó a 11,2%. Se calcula que en Colombia hay 2.760.000 personas sin trabajo. Esa tasa de desempleo del 11,2% corresponde a una reducción de 4,3 puntos porcentuales frente a la misma tasa de desempleo del 15,5% que vimos en abril de 2021. En el caso particular de las 13 principales ciudades del país que han sido las más afectadas de las consecuencias de la pandemia, es importante resaltar que atípicamente la tasa de desempleo de este segmento urbano del mercado laboral fue inferior al promedio nacional. Este ha sido el comportamiento de la tasa de desempleo en los últimos meses, mientras en enero era de 14,6%, en febrero bajó a 12,9%, en marzo a 12,1% y en abril, con 11,2%, registró la tasa más baja desde que inició la pandemia. Con respecto a abril del año pasado, el país ha recuperado 2.300.000 empleos, el 60% de ellos empleos de mujeres. Por ciudades, las mayores tasas de desocupación las registró en abril Quibdó
Valledupar, Ibagué y Florencia, mientras que Armenia, Villavicencio y Bucaramanga registran las menores tasas. El grupo Gilinski mejora su propuesta para la compra de las acciones de Argos en próxima oferta pública de adquisición. A través de un radicado ante la Bolsa de Valores de Colombia, los Gilinski anunciaron una nueva propuesta para la compra de las acciones del grupo Argos, proceso que se adelantará en una oferta pública de adquisición. Se mejora el precio por acción a $4,28 para adquirir un mínimo de 26% y un máximo de 32,5% de los títulos en circulación. Los Gilinski buscarán una participación en Argos, tal como se consiguió en Nutresa y Sura, donde tienen más del 32% en cada una de las empresas del grupo empresarial antioqueño. La expectativa por la nueva OPA ha representado alzas en las acciones del GA. Semargos, por ejemplo, subió 10,02% a 5.500 pesos, igual crecimiento porcentual para Sura a 44.550 pesos. Bancolombia, que es parte del objetivo de los Gilinski, subió en su acción preferencial 3,12% a 42.300 pesos. La industria petrolera pidió claridad y un debate científico a los candidatos a la presidencia sobre la viabilidad de los proyectos de fracking en Colombia. El candidato Rodolfo Hernández dijo que no apoyará el fracking. Sin embargo, el pasado 13 de abril, en el diario La República, sostuvo que podría apoyar los pilotos. Hay que hacer unos pilotos ya. Pilotos de extracción de petróleo a través de sistemas que no son succión. La industria pide claridad y una discusión técnica y veraz. Estamos para rodear la sociedad colombiana con información veraz, con información técnica de los impactos de esos fracturamientos hidráulicos a futuro si se aprueban y mostrarle al país lo positivo que podría ser si podemos desarrollar en forma sostenible estos proyectos. Hacen llamado al diálogo. El gobierno y Ecopetrol anunciaron un plan para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El monto faltante asciende a 14,1 billones de pesos, de los cuales la nación aportará 8 billones. Los restantes 6 billones serán aportes de dividendos de una reserva ocasional de Ecopetrol. El plan será puesto a consideración de una asamblea extraordinaria de la compañía el 17 de junio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 4,63% a 1.603 puntos. La acción que más subió fue la de Cementos Argos, con una valorización de 10,02% a 5.500 pesos. La acción que más bajó fue la de Nutresa, con una pérdida de 8,84% a 37.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 633.000 millones de pesos, con una variación positiva del 10% a 44.550 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.776 pesos con 52 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.830 pesos y la venden entre 1.880 pesos. Un euro cuesta 4.043 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 31 centavos. El azúcar se transó en 19,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $118 con 25 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $119 con 15 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.120 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Gracias al programa de educación ambiental Protegiendo mi Planeta, que desarrolló Ecopetrol en alianza con varias entidades en Providencia y Santa Catalina, 100 niños y niñas se convirtieron en nuevos protectores del planeta. Son niños y niñas que llevaban más de 2 años desescolarizados. Vuelven, recuperan sus escuelas, vuelven a las aulas. En este momento que la isla sufrió los estragos del huracán, creo que está llegando este taller en un buen momento para que los chicos puedan sensibilizarse y concientizarse hacia el cuidado del ambiente y todo lo que nosotros tenemos aquí en nuestra isla. Ecopetrol puso a disposición de los isleños el conocimiento y experiencia de su talento humano para los 4 módulos de educación ambiental, que incluyó actividades académicas y jornadas lúdicas para niños entre los 8 y los 12 años de edad. Me ha ido muy bien porque me ha enseñado a cuidar el ecosistema, me ha enseñado las especies endémicas que hay acá
me ha enseñado a poder cuidar el medio ambiente y nos enseñaron también cómo limpiar agua sucia con materiales y también cómo hacer una planta desalinizadora casera. El mensaje central es que como estudiantes ellos son el actor principal para poder hacer cambios en nuestra comunidad y en el medio ambiente.